Gracias, compañero. Miren, antes de mi comentario, sí quisiera referirme a la sentencia 127/2021 que ha dado el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. ¿Por qué me quiero referir a esta sentencia antes de entrar a mi comentario? Y es que, Susana, esta sentencia, tú que eres una impulsora y promotora de los derechos de igualdad de la mujer, pone en igualdad de condiciones a los padres para decidir qué apellido le ponen primero. ¿Qué? Entonces, entiendo, una sentencia paradigmática. Y dentro de sus motivaciones establece que no hay ningún texto legal que establezca ese orden. Una prelación. Exactamente. Entonces, mira, eso, la sentencia del Tribunal Constitucional es reciente, está recién saliendo del horno. Calientita. Y es, entiendo, un precedente sumamente importante. Desde mañana firmaré el apellido de mi mamá primero. Mira, mis hijas tenían esta... Muy bueno. En Estados Unidos hay una mis hijas tenían esa inquietud. Un paréntesis, hay una tradición en una parte del mundo anglosajón. En Estados Unidos se nota, sobre todo con los presidentes y los senadores, de firmar, sobre todo abreviado, el apellido de la madre. Por ejemplo, Richard Nixon firmaba Richard Milhouse, M. Nixon. John Kennedy firmaba John Fitzgerald, John F. Kennedy. De hecho, sí es que le conoce la calle. Y así te vas. George Bush también, George W. Bush. Firmaban los apellidos de la madre, pero poniendo la madre inicial. M. por ejemplo, H. Herbert, lo que sea. Y era una forma también de recoger esa tradición muy matriarcal que en algunos casos todavía, pese al tema del apellido, sobrevivía. A mí me parece genial, ¿eh? Yo siempre dije que... Y más, eso tiene su sentido, más ahora que ya, por ejemplo, estar casado formalmente o convivir con una pareja es lo mismo. Desde mañana soy José Los Luis hijos son Bautista. legítimos como quiera, de manera que ya no es que el apellido del padre o el de la madre, cualquiera. Yo lo veo bien eso. Muy bien. Después de esta introducción, bueno, vamos a introdujiste un tema interesante, claro, Manuel. casi para el debate. Sí. Entonces, el tema que quiero abordar en el día de hoy no se trata de la República Dominicana, pero de alguna manera sí lo tomaré de referencia y ejemplo por el temor de que ocurra también en la República Dominicana, no a corto plazo, sino quizá a mediano, largo plazo. Y se trata de la estocada que ha dado el partido de gobierno en El Salvador, donde Nayib Bukele, que es una figura que ha mostrado tener un patrón autoritario, tomó control primero de las elecciones del Congreso, y ese Congreso, de mayoría del partido de gobierno, destituyó a los jueces de la Sala Constitucional. Hay muchos que apoyan estas corrientes de gobernantes autoritarios. Nayib Bukele tiene muchos admiradores en la República Dominicana y en el mundo. Y por igual, otras figuras similares a él, como es el caso de Donald Trump, fue el caso, lógico, estoy hablando aquí de dos figuras de derecha, pero también lo ha tenido la izquierda, como es el caso de Chávez y otros tantos más de Sudamérica, que han tenido patrones autoritarios y bueno, con su origen esencialmente, según se justifica en su discursiva populista, por la ineficiencia de los partidos tradicionales. Pues en El Salvador se había generado, para hacer un poquito de preámbulo, una confrontación desde hacía unos meses atrás, y a raíz especialmente de la pandemia, donde el presidente Nayib Bukele había tomado decisiones que posteriormente habían sido revocadas por la Sala de lo Constitucional por entender que excedían las facultades que la Constitución y las leyes le atribuían al presidente de la República. Una de esas medidas era exigirle a los ciudadanos o extranjeros que ingresaran al territorio de El Salvador una prueba PCR de no menos de 72 horas de vigencia. Esta decisión fue impugnada por los afectados y el tribunal señaló de manera muy clara que el presidente de la República, en el marco de la Constitución y de las leyes de El Salvador, no tenía las facultades legales para tomar esa medida. Otra medida que fue ampliamente criticada fue la detención, aquí entre comillas, detención, de las personas que violaran el toque de queda y su aislamiento por 2 semanas. Y en caso de que no cumpliera ese aislamiento, un posible o casi seguro patíbulo de detención prolongada que podía llegar hasta 2 meses. Esta decisión fue también revocada por la Sala Constitucional en el entendido de que eso violaba el derecho inalienable
el derecho fundamental de libertad, y que también excedía el marco de las atribuciones del presidente Bukele. Esto para poner solamente en el contexto de lo que ocurrió el pasado sábado. Y esto es una lucha que se mantenía constantemente entre los poderes, no solamente el poder ejecutivo dirigido por Nayib Bukele, sino los ataques constantes que tenía el presidente Bukele contra los legisladores, también cuando no accedían a las pretensiones o a las acciones del presidente Nayib Bukele. Pero bueno, vinieron las elecciones congresionales, el partido que representa Nayib Bukele, o esa fue un conjunto de fuerzas nuevas en la política de El Salvador, que logró una mayoría absoluta en el Congreso Nacional, y no bien tomando posesión el mismo sábado, procedió a destituir esos magistrados. En El Salvador existe también una inamovilidad por ciertos años de los magistrados de ese órgano, y solamente es posible la destitución bajo ciertos presupuestos de falta. Y cuando se hace un análisis de lo ocurrido en El Salvador y de la decisión asumida con la que no se sentía conforme el presidente Bukele, pues no se ve ninguna falta a simple vista, sino una defensa natural al régimen democrático y constitucional que en ese país había. Pues a raíz de esta decisión, los jueces de este tribunal emitieron una decisión histórica donde hacen todo un análisis del sistema democrático y el sistema de pesos y contrapesos, contraviniendo o atacando la decisión, alegando que era arbitraria e irregular y que violaba la separación de poderes. En América Latina, una buena parte de los gobiernos se han pronunciado, la OEA se ha pronunciado por estimar que se afecta la Carta Democrática que da fundamento a esta institución. Pues en ese contexto histórico es que tenemos tal vez en la República Dominicana que vernos. En El Salvador hubo una guerra civil que duró varios años, y luego de esa guerra civil hubo prácticamente dos partidos, el ARENA y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que dominaron la escena política, gobernaron este país alternándose durante aproximadamente 30 años, pero las maras dominaban realmente el escenario nacional, sembrando el terror, la inseguridad, llenando de violencia el escenario nacional, y al parecer había muchas promesas incumplidas y muchas insatisfacciones con relación a los gobiernos. Esto se tradujo lamentablemente, en la expectativa de un pueblo de buscar en una persona una solución a su problema, atribuyéndole a estos partidos tradicionales esa incapacidad de solución. Esa incapacidad también permeada por muchos escándalos de corrupción. Pues precisamente la solución que ese pueblo halló fue el populista discurso de este hombre que es Nayib Bukele, que sigue contando con gran respaldo. Tiene tanto respaldo que logró un Congreso, primero llegó en primera vuelta a la presidencia de la República, y luego llega y destrona las fuerzas tradicionales, logrando un control absoluto del poder legislativo. Y finalmente ahora da un golpe de Estado al tribunal que sirve de contrapeso o de control a los demás poderes del Estado para que no se excedan en el uso de sus facultades. Muchos dirán, pero bueno, ¿qué importa? Que un presidente que ha mostrado eficiencia, que quiere lo bueno para el país, logre tener este control y que se destituya a jueces. Miren, el sistema democrático ha costado mucho a todos los pueblos del mundo. Y la construcción y ejecución de estos sistemas no responden a caprichos particulares. Esto se ha desarrollado bajo el crisol de la experiencia, y con sus defectos y con sus virtudes ha sido este sistema democrático el que más ha permitido que las libertades del ser humano se expresen en todos los planos. Cuando hemos tenido en la historia gobernantes que acumulan en su haber todos los poderes, tenga esto el nombre que tenga, el nombre de un rey, nombre de un emperador, de cualquier persona que sea, en estos casos bajo la forma de un presidente populista como el caso de Nayib Bukele,
es la libertad del ser humano lo que finalmente corre peligro. En principio se venden estas personalidades como la panacea de la solución de los problemas. Y en un discurso lleno de grandes promesas y muchas veces de muy pocas soluciones, envuelven a los pueblos, se le entrega todo el poder, como acaba de ocurrir en El Salvador y como ya ocurrió en Venezuela, y finalmente terminan siendo más de lo mismo. Desplazan a las fuerzas políticas tradicionales, desplazan a los políticos tradicionales para ellos repetir el mismo libro que esos políticos tradicionales y no brindando las soluciones que los pueblos esperan. Lo que sí es que dejan un país vacío de institucionalidad, vacío de los debidos contrapesos y controles, porque diga usted, podrá ser legítima en términos de decisión, la decisión de destitución de esta sala constitucional, pues contó con los votos que la Constitución establece salvadoreña, pero en términos reales ese tribunal no cometió ni incurrió en ninguna falta legal como para ser destituido, y lo que vislumbramos en ese país es el avenimiento de una dictadura, porque el pecado que cometió esa sala constitucional es un pecado que no muchos quieren cometer, y es de ponerle límite al poder. Fue el pecado de cumplir con su obligación. Mirémonos en el espejo del Salvador. Tratemos como país, los partidos tradicionales, el actual partido de gobierno, tratemos de cumplir las expectativas que le creamos al pueblo para evitar que el descrédito de nuestras instituciones, de nuestros gobiernos, de nuestros partidos políticos, creen la necesidad de este tipo de mesías que al fin de cuentas lo que hacen es menoscabar y dañar nuestras democracias.